Iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Capacitación basada en el paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que enfrentan violencia, dirigida al funcionariado público de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Módulo básico. Tema 10. Coordinación entre las principales instancias que dan atención a la violencia a nivel estatal y municipal y protocolos de referencia. Una víctima sobreviviente de violencia requiere atención en las esferas policial, judicial, de salud y social, tal como lo establece el paquete de servicios esenciales. Se requiere realizar acciones que salvaguarden la seguridad de las víctimas o sobrevivientes una vez que tienen un primer contacto con la institución de recepción. Entre dichas acciones, sobresale la importancia de establecer las medidas de protección necesarias para eliminar las posibilidades de ser violentada por su agresor, evaluar el riesgo que enfrenta y con base en ello elaborar un plan de seguridad que permita salvaguardar su integridad y su vida. Órdenes de protección. Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Estas, según la citada ley, se clasifican en 3 tipos, los cuales son de emergencia, preventivas y de naturaleza civil. Las 2 primeras tienen una temporalidad que no rebasa las 72 horas y se deben emitir inmediatamente después y hasta durante las primeras 24 horas después de que se tiene conocimiento del hecho violento que la generó. Las órdenes de protección de emergencia son todas aquellas que tienen por objetivo salvaguardar de manera urgente la vida e integridad de la víctima o sobreviviente del hecho violento. Las órdenes de protección preventivas son aquellas que buscan evitar que la violencia escale a otros niveles y ponga en mayor riesgo la seguridad y vida de la víctima o sobreviviente. Las órdenes de protección de naturaleza civil incluyen la suspensión de manera temporal de visitas o convivencia del agresor con la víctima o sobreviviente, así como con sus hijas e hijos. Prohibir al agresor el uso o enajenación de los bienes, tanto de su propiedad como se trate del domicilio conyugal, como de los bienes compartidos entre otros. Evaluación del riesgo. Como establece la citada Ley de Acceso en su artículo 31, para la emisión de órdenes de protección, tomar en consideración el riesgo o peligro que la víctima o sobreviviente de la violencia enfrenta resulta de fundamental importancia, pues representa una de las principales cuestiones a considerar para la prevención de posibles casos de violencia extrema o incluso feminicidio. Según Millán, se puede entender la evaluación del riesgo como el ejercicio que realiza una o un profesional a fin de detectar o predecir la incidencia o reincidencia de un acto violento, llámese maltrato, abuso psicológico, aislamiento, agresión, control, acoso, intimidación, humillación, amenazas o cualquier otro que por su naturaleza violenta ponga en peligro la seguridad y vida de las víctimas. Diversas instancias, tanto públicas como de la sociedad civil y privadas, han elaborado sus propios instrumentos de medición de riesgo. Se requiere tomar en cuenta 3 elementos clave para su formulación. Estos son el agresor, el nivel de vulnerabilidad de la víctima y el contexto de la situación. La medición del riesgo debe realizarse no solamente a través del primer respondiente, sino en diferentes etapas del proceso de atención integral. Un elemento indispensable para la evaluación del riesgo es dar prioridad a las propias percepciones que tiene la víctima o sobreviviente sobre el nivel de peligrosidad que enfrenta. Para una medición de riesgo eficaz, es importante tomar también en consideración lo siguiente: el uso de armas en episodios de maltrato anteriores, amenazas con armas, heridas graves en episodios previos de maltrato, amenazas de suicidio, abuso de drogas o alcohol, comportamiento obsesivo, celos patológicos y o extrema dominancia.
Otros de los factores que tienen relevancia y que hay que considerar para medir el nivel de peligrosidad que enfrentan las víctimas son el posible estado depresivo en que esté, la historia de violencia doméstica previa en sus respectivas familias, la posibilidad del agresor de acceder físicamente a la usuaria, por ejemplo, si conoce sus movimientos, su forma de vida actual y si previamente la ha privado de su libertad, y si ella lo cree verdaderamente capaz de asesinarlo. Plan de seguridad. Elaborar un plan de seguridad para las víctimas consiste en adoptar medidas preparatorias en caso de que llegara a presentarse una situación de violencia. Según la Illinois Legal Aid Online, el plan de seguridad de las víctimas o sobrevivientes debe incluir los siguientes: número de teléfono importantes, que incluya teléfonos de emergencia de vecinos o familiares cercanos. Lugares a los que puede recurrir la víctima si se ve obligada a abandonar su domicilio, incluyendo teléfonos y direcciones de refugios temporales, casas de tránsito, casa de alguna amistad o familiar cercano en donde pueda refugiarse. Tener a la mano y en un lugar seguro los insumos necesarios en caso de que requiera abandonar el domicilio, llaves de repuesto, documentos de identidad, dinero, etc. Tener un diálogo con sus hijas e hijos en el que puedan utilizar un lenguaje claro para comunicarse en caso de que tengan que aplicar el plan de seguridad. Identificar espacios clave dentro del domicilio donde poder resguardarse, alejada de espacios donde puedan contenerse armas u objetos punzocortantes. En caso de abandonar el espacio domiciliario, dejar dinero extra, llaves, ropa extra en casa de alguna persona de confianza o en un lugar seguro cercano al domicilio. Hacer del conocimiento a vecinas o vecinos de su confianza algunas claves a tomar en cuenta en caso de que requiera ayuda. Las redes de apoyo con las que cuenta la víctima o sobreviviente. Elaborar una ruta de escape. Identificar y reforzar los accesos al domicilio que pudieran ser vencidos con mayor facilidad. Todas las demás que contribuyan a brindar una mayor seguridad a la víctima y sobreviviente y que permitan reaccionar de manera inmediata ante una agresión o hecho violento. Este plan debe incluir también la asistencia institucional a través de la emisión de órdenes de protección, según las necesidades y nivel de riesgo de las víctimas, así como la facilidad de ingresarlas a refugios temporales, casas de tránsito o albergues con requisitos flexibles y rápidos de ingreso. El plan de seguridad debe permitir adoptar una serie de medidas sociales, policiales y comunitarias para proteger a las mujeres y niñas víctimas y sobrevivientes de violencia. Adquieren un compromiso de seguimiento de los mismos por parte de las diferentes instituciones. Según el protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los centros de justicia para las mujeres en México, un plan de seguridad eficaz debe basarse en los siguientes pilares: máxima seguridad, gratuidad, debida diligencia y reacción inmediata. Para la elaboración de dicho plan, las instancias deberán trabajar de manera coordinada a través de sus diferentes áreas. Hablemos ahora de mecanismos de protección a niñas, niños y adolescentes. La Procuraduría de Protección es la encargada de gestionar y articular servicios adecuados para cada caso atendido. Esto implica que entre sus funciones se encuentren la detección de la vulneración de derechos, la construcción de un plan para su restitución, la gestión de medidas de protección especiales y urgentes y la representación, suplencia o coadyuvancia a niños, niñas y adolescentes en procedimientos judiciales y administrativos. Por ello, la Procuraduría de Protección debe estar en constante comunicación y coordinación con instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el DIF y las organizaciones no gubernamentales, entre otras. A partir de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se crean la Procuraduría Federal y Estatales de Protección. Estas últimas deben tener oficinas regionales y los municipios deben tener un área de primer contacto que fungirá como enlace en las instancias locales y federales competentes y la Procuraduría Estatal. Es importante que cuenten con equipos de caso.
La Procuraduría de Protección determina las medidas de protección especial y restitución integral. Decide qué institución brinda qué servicios a qué niño, niña o adolescente. No presta servicios directos, excepto la representación en suplencia y en coadyuvancia de niños, niñas y adolescentes. La Procuraduría de Protección articula y gestiona las acciones de los actores de Estado, la familia y la comunidad. También coordina las medidas de protección especial y restitución integral. Además, da seguimiento hasta que todos los derechos estén garantizados en todos los casos atendidos. Otras instituciones del Estado deben ejecutar medidas de protección especial y restitución de derechos, prestar servicios directos a los casos atendidos, prestar el servicio solicitado, ejecutar la medida de protección especial, la acción especializada que le es propia en coordinación con la Procuraduría de Protección, e informar sobre los resultados obtenidos. Medidas urgentes de protección. Son las que se determinan y ejecutan cuando se detecta riesgo inminente contra la vida, libertad o integridad de niños, niñas y adolescentes. Se activan por la Procuraduría de Protección ante la sospecha de esta situación para asegurar la protección inmediata, dando aviso al Ministerio Público competente, quien deberá decretarlas, a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente deberá pronunciarse dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección sobre su cancelación, ratificación o modificación. Detección de casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Todos los sectores de atención de violencia, salud, social, judicial y policial, así como docentes y cualquier servidor público en contacto con niños, niñas y adolescentes, puede detectar casos de vulneración de derechos. También las organizaciones de la sociedad civil pueden detectar e incluso cualquier persona, tanto niño, niña, adolescente como adultas, pueden hacerlo. Todas y todos estamos obligados, si sabemos de alguna violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para que se siga la investigación correspondiente. Para ello, es importante que las y los servidores públicos conozcan la existencia, funciones, ubicación y datos de contacto de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Detectar es activar mecanismos de protección ante la sospecha de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y es poner en marcha el engranaje de medidas. No requiere confirmación ni prestar asistencia o diagnosticar o investigar. Diagnóstico de la situación. Después de la detección, el personal multidisciplinario de la Procuraduría de Protección se traslada a realizar entrevistas por separado con personas adultas y con la niña, niño o adolescente para obtener más información y, si es posible, lo más recomendable es grabarlas. No es un diagnóstico terapéutico o pericial. Si se sospecha de violencia contra las mujeres, la entrevista se hace por separado entre las personas adultas. Por ello, es importante que el personal que las entreviste tenga capacitación en violencia de género. Si la niña, niño o adolescente ha sido víctima de violencia sexual, es probable que se sienta en confianza con una entrevistadora mujer. La entrevista a niños, niñas o adolescentes debe ser en un lugar en el que sientan comodidad y debe ser una entrevista flexible y lúdica. Plan de restitución de derechos. Es un documento que contiene todas las acciones, es decir, todas las medidas de protección especial que es necesario conseguir para la restitución de derechos en cada caso atendido. Implica un diagnóstico, fundamentación y planeación sobre lo que necesita cada caso, es decir, es individualizado. Para elaborar el plan de restitución se requiere el diagnóstico de recursos federales, estatales y municipales, el diagnóstico del nivel de peligro para la integridad de niños, niñas y adolescentes, el diagnóstico de las condiciones de las personas adultas, instrumentos para la determinación del interés superior del menor, medidas de protección especial y acciones de restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Canalización a los servicios para las personas adultas a cargo de niños, niñas y adolescentes. Mirada interdisciplinaria de la Procuraduría de Protección. Opinión de niña, niño y adolescente. Coordinación con las instituciones. La Procuraduría de Protección se acercará a la familia para informar sobre el plan de restitución de derechos. Se firmará dicho plan y la Procuraduría de Protección se acercará a las siguientes instancias. Si se requieren medidas de protección penales, informará al Ministerio Público aportándole la información sobre el grado de peligro y se solicitarán medidas de adecuación procesal. Si se requieren medidas de protección en juzgados familiares, acercará al juez o la jueza de lo familiar. Podrá coadyuvar con el representante legal de niños, niñas y adolescentes y vigilará que se respetan las garantías de niñas, niños y adolescentes. Si se requieren acciones de instituciones especializadas del Estado, acercará la información recabada para evitar la revictimización, las acciones contenidas en el plan y las requeridas a esa institución: salud, educación, DIF, transporte, migración, registro civil, asistencia social, y acordará los medios para el seguimiento del caso y el cumplimiento de la acción. Si se requieren acciones de organizaciones de la sociedad civil, para ello se formalizará un acuerdo de prestación de servicios y acordará los medios para el seguimiento del caso y el cumplimiento de la acción.